Los voy a presentar primero. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la mesa número 10 de este quinto Congreso Liminal. Bienvenidas al espacio del IDEA, este es el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Y tengo el honor de moderar esta mesa, que se llama Imaginarios Tecnológicos Latinoamericanos, Ontología, Técnica y Memoria. Tenemos el grupo de investigación Toda la Teoría del Universo, con Susana Chau, Cristóbal Parra y Almendra Díaz. Voy a presentar primero a Susana Chau con la presentación Lo holográfico como epistemología, narrativas fluidas y horizontes temporales. Susana Chau es licenciada en Comunicación Social, mediadora en Arte y Tecnología y magíster en Gestión Cultural en curso. Es curador y gestor cultural especializado en la intersección entre arte, tecnología y pensamiento latinoamericano. Como director del Centro Cultural Toda la Teoría del Universo, ha impulsado redes de cooperación cultural para fortalecer la circulación de bienes culturales en Abya Yala, promoviendo el diálogo entre saberes técnicos y contemporáneos. Su práctica profesional se centra en la investigación y el desarrollo de proyectos en artes mediales, explorando la transversalidad del conocimiento y las prácticas culturales. Su trabajo abarca curaduría, diseño editorial e iniciativas interdisciplinarias, integrando narrativas especulativas, futurologías y cosmovisiones técnicas para expandir los límites del arte y la tecnología en el contexto latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, esto no tiene nada de futurología ni nada de especulación, es una decisión que tomé y bueno, voy a explicar un poco más o menos, pero para eso es súper necesario también decir que nosotros como colectivo, los tres, Almendra, Cristóbal, somos docentes, o docentes, mucho decir un poco, pero somos profesores de un proyecto de Toda la Teoría del Universo que se llama Escuela de Sensibilización Tecnológica, en la cual tuvimos una segunda experiencia el año pasado. Tratamos, en cierta forma, de llevar todos estos conocimientos de las nuevas prácticas de las artes y tecnologías, de las artes mediales, a Concepción desde una perspectiva teórica y desde una perspectiva práctica, de alguna forma, y decidimos postular esto porque, bueno, queríamos instaurar el núcleo, no sé, de investigación de la escuela, ¿es así o no? Pero para eso y para explicar más o menos cómo llegué a la idea de la holografía como una episteme, como un acercamiento al conocimiento de la práctica que realizamos nosotros, ¿no? O del conocimiento en general, tengo que explicarles que durante 8 años estaba haciendo la curaduría de este festival latinoamericano de arte y tecnología. Y que, bueno, como venimos de, no quiero decir de provincia porque suena muy feo, pero como venimos de una zona descentralizada de alguna forma, el conocimiento llega a goteo por internet y otras cosas, entonces los modos de hacer siempre empiezan en un formato bastante inocente y como observando el ambiente de alguna manera. Es así como hacemos el primer festival que se llama Rudimentos del 2017, cuya postura en cierta forma se llama Rudimentos porque decíamos que nosotros, como artistas mediales latinoamericanos, en conversaciones con otros artistas mediales latinoamericanos, no tenemos acceso a las tecnologías que se tienen en el primer mundo, ni a los software, ni a los programas, entonces todo lo nosotros es más rudimentario. Entonces ese fue como el primer concepto, súper poco trabajado, pero con esa noción. El segundo, no, después fue, y aquí me equivoqué porque aquí el 2 es, hola, ¿sí? No lo puse aquí, soy súper mala para hacer la PPT, debo decir que hasta la 11 funcionaba y después está todo desordenado. Después viene Sampleo Latinoamericano, cuya idea venía un poco de la cultura remix, después como de mezclar como los haceres dentro del continente, entonces le pusimos Sampleo Latinoamericano, y creo que aquí ya me equivoqué sí, soy súper mala haciendo PPT. Entonces tenía como ese concepto, cómo nosotros nos mezclamos nuestras tecnologías, nuestros conocimientos, nuestras formas de hacer, cómo generamos diálogos para conocernos entre como la plataforma continental, Abya Yala, por así decirlo, porque Latinoamérica, a pesar de que nos guste mucho ese nombre, es un concepto que emerge de Francia, entonces no por ser tan hippie le pusimos Abya Yala, sino que es como lo más. Como todos venimos más o menos de la misma era, entendemos que trabajamos con la dislocación de las tecnologías en sí, no con las tecnologías como per se, sino como subentendiéndolas o entendiéndolas como la herramienta cultural de trabajo. Con la máquina poética y todo lo demás. En este festival, que es el 3 en realidad, que es Sampleo Latinoamericano, invitamos a Juliana Montijo, que es una creadora brasileña, y aquí se nos presenta por primera vez la idea del tiempo.
una situación que en realidad preocupa a todo ser humano, qué va a pasar mañana y todo lo demás. Y Juliana plantea esta idea de futurología latinoamericana, y nosotros quedamos como wow, y plantea esa pregunta: ¿quién construye las imágenes y las narrativas de futuro? Y es como, de verdad, una cosa que nunca nos habíamos cuestionado en esta línea temporal y en la que estamos viviendo ahora. ¿Quiénes son los narradores? ¿Quiénes son los que plantean las imágenes? ¿Quiénes son los que plantean todos los códigos con los que funcionamos, con la idea de progreso de la tecnología, por así, de la ciencia y la tecnología? ¿Y en qué parte de eso estamos nosotros como continente también? Porque si se nota que el diálogo de alguna forma es del norte global. O sea, pensemos en Blade Runner, pensemos, no sé, todo lo que es el manga y el anime japonés, que siempre nos presentan distopías, claramente de un lugar que es súper, bueno, nosotros también, capitalista o de alguna forma neoliberal. Entonces, ¿por qué esos discursos también se vienen para acá? Y eso en un futuro les voy a decir cómo se engancha a lo que yo planteo como holográfica. Siguiendo esta idea, el festival número 3 o 4, y ya me perdí, se llamó Futurología Latinoamericana, y que duró durante todo este tiempo que fue la pandemia. Fue terrible porque esta idea del tiempo y de lo que venía después fue mucho más angustiante durante el tiempo de la pandemia, que no sabíamos, porque estuvimos todo el rato como en un pause en casa, no sabiendo qué iba a pasar después, qué iba a pasar. Entonces fue como, nosotros tomamos como un año cero en cierta forma, sin saber lo que venía después. Le pusimos Futurología Latinoamericana y nos planteamos estos ejercicios futurológicos a las personas, y terminamos haciendo estas piezas audiovisuales súper pequeñas de qué es lo que pensábamos nosotros como futurología. La técnica de las culturas ancestrales no ha sido superada por la realidad contemporánea, no en criterios de progreso ni tecnoestándares, sino más bien en formas de conectarse con la vida. Miles de años de conocimientos y usos de plantas, una cosmovisión de las enfermedades y la salud que es activada mediante espacios de hiperrealidad en prácticas rituales y conocimientos de ingeniería, astronomía y arquitectura al servicio del común. Mi futurología tiene que ver con otras miradas y comprensión del desarrollo técnico del continente y obviar los mínimos vestigios del pasado, presente y futuro que probablemente tienen respuesta a la crisis que atravesamos en este momento. Una mirada no lineal de la historia continental podría proveernos de otras sensibilidades que nuestro afán occidental hemos perdido con el algoritmo real. Una mirada intuitiva que ve en esas formas civilizatorias las posibles soluciones para escenarios futuros. Y bueno, aquí también empezamos a cuestionar más sobre el tema de las tecnologías, en el fondo, ¿qué es una tecnología? Y empezamos a elaborar los manifiestos del colectivo, entendiendo también una reflexión como transversal, que la naturaleza es tecnología y por tanto nosotros también lo somos, nuestro cuerpo y lo que desarrollamos. Y ahí empezó a abrir un montón de preguntas, es decir, que en realidad el colectivo lo único que plantea son preguntas y más preguntas y más preguntas, y un acabose de que cada curaduría, cada conversación que tenemos con los artistas o con otras personas, lo único que nos plantea son preguntas. Y si esto, y si lo otro. En realidad, ahora estamos preguntándonos sobre los materiales, ¿cachai? ¿No? Es decir, los materiales tienen agencia de alguna manera, porque las tecnologías sí poseen. Entonces también entramos en los conceptos como de Timothy Morton, que es el hiperobjeto. ¿No saben más o menos lo que es el hiperobjeto? Sí. En resumidas cuentas, el hiperobjeto no son objetos materiales, no es como un gran, no sé, un centro de terminales de internet, sino que el hiperobjeto vendría a ser, por ejemplo, los problemas ambientales que tenemos ahora, y es a escala global de alguna forma que nos rodean de esa manera. Dicho eso, como ya teníamos el año cero, que era Futurología Latinoamericana, nos planteamos Eterno Retorno. Que también fue largo porque también fue en pandemia, y la pregunta desde el eterno retorno es eso: vamos a año cero, ¿a dónde vamos a volver? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es el tiempo en sí? Y para esta curatoría usamos un libro especial que se llama La eternidad a través de los astros, de Luis Augusto Blanqui, 1800 y algo, que también le dicen el prisionero eterno, que es un personaje muy, muy importante dentro de la Revolución Francesa, pero que pasa muy piola. No sé si esos personajes que son como personas que son catalizadoras, pero que al final quedan como escondidas porque, no sé, sale un Robespierre y después un Napoleón, y como que pasan a la historia. Bueno, dentro de los diferentes años que estuvo en prisión, escribió La eternidad a través de los astros, que es un tratado de física
y filosofía, que yo creo que es súper interesante eso, que es la primera como interdisciplina a partir después de la división de la ciencia, que explica qué es la eternidad de alguna forma, qué es lo eterno. Entonces, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, una de sus citas es esta, que si la pensamos es súper aplicable ahora también, ¿cachai? Siempre y en todas partes en el campo terrestre el mismo drama, el mismo decorado, en la misma estrecha escena, una unidad ruidosa, impactando en su grandeza, creyéndose el universo y viviendo en su prisión como una inmensidad, para hundirse muy pronto con el globo que ha cargado desde lo más profundo en el fango de su orgullo. Entonces digamos que es una cosa transversal, súper aplicable ahora. Y eso otra vez nos hace pensar eterno retorno, ¿hasta cuándo siempre lo mismo? ¿Qué es el ser humano también? Aquí como que quedamos chueco, pero después tuvimos otra curatoría que se llama Cuerpos, Territorios y Decidencias Maquínicas, en cierta forma preguntándonos por el cuerpo, pero no por el cuerpo humano. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro que tiene cuerpo? Los animales, las plantas, las rocas, los territorios tienen alguna conciencia, los territorios tienen memoria, los territorios son tecnologías también, y disidencias maquínicas pensando que si, por ejemplo, nosotros como humanos podemos decidir de género, podemos ser disidentes políticos, en algún momento las máquinas podrán decidir para lo que fueron hechas de alguna forma, porque o sea, nosotros cuando trabajamos con tecnología las hacemos decidir. Ellas no deciden por sí mismas, entonces como preguntándonos también si podría pasar eso. Y después vino Cosmogonías del Tecnoceno. Bueno, ahí hay una foto, se me olvidó, de Claudia Cosas, que es una teórica argentina que, bueno, creo que es de las primeras que plantea lo que es la tecnopoética. No sé, Darío, ¿tú podrías como dar un poco más? O sea, igual hay un rango, un espectro gigante dentro de tecnopoética, tecnología. Recién me compré este libro en el festival, aún no lo leo, pero claro, una teórica interesante. Creo que también está en el doctorado, ¿no? Uh-huh. Junto a Flavia. Y eso, creo que hay un mundo inmenso dentro de las tecnopoéticas, divisiones. Cuando tuve también un proyecto que gracias a ustedes lo pude presentar en Enrique Molina, uh-huh, que también tiene que ver con tecnoestéticas, como en el tecnochamanismo, como revivir nuevos rituales de una manera tecnológica, sacrificio y eso. ¿Me sacrificaste una aspiradora? Sí. Como objeto viviente también, porque también dentro de los cuestionamientos que tenemos sobre el objeto es si en realidad el objeto es inerte o no, o si el objeto también carece de una política y una economía, sabiendo que, por ejemplo, el teléfono está hecho por una serie de materiales extraídos de nuestro continente y armado por explotación en otro lugar. Entonces, también es un sacrificio y un ritual constante que estamos usando el teléfono de alguna manera. Y si esto es como, me equivoqué en todas las fotos y la hice pésimo, si de verdad. El como de estación es Flavia Costa, no es Claudia Cosa. No, ella es. Ella es Claudia Cosa. Sí. No es Flavia Costa. Y esta idea del tecnoceno tiene que ver mucho de vinculación con las eras geológicas y con todos estos planteamientos de qué es lo que es el antropoceno, bueno, después de Donna Haraway, los planteamientos de todos los cenos que hay, antropoceno, faloceno, etcétera, etcétera. Se plantea el tecnoceno como una era geológica en donde los residuos tecnológicos generan capas, de alguna forma, incluido la basura espacial, que también es una capa ahí. Y el año pasado fue códigos rituales, ya bajando la idea de supertecnología, otra vez a la idea de cuál es la producción técnica o la cosmotécnica que se produce en nuestro continente, cuál es nuestra relación con eso. El sistema capitalista. Hay muchas conciencias, estamos pensando cosas parecidas.
Pensar estos códigos virtuales conectados a dimensiones como terrestres. Crear o realizar la relación con la inmersión. La virtualidad se despliega como un acto de programación. La verdad en este documental acerca de estas identidades. La gran posibilidad alternativa viene de estos espacios. Cuando se crea la realidad virtual, hacer un taller también en esa casa. Bueno, también de cómo ocupamos nuestras tecnologías y lo demás. Oh my god. Voy a buscar más, quizás. Pásenlo. Pásenlo más. No voy a hacer un recopilado. Bueno, buscar más sillitos. Tengo que haber cobrado por la entrada. Pero bueno, esa es como la reflexión que siempre nos ha dado en cierta forma dentro de TTU. El pasado y el futuro. Y esas fueron nuestras grandes concentraciones de alguna forma, cómo nosotros revalorizamos también la técnica y la tecnología ancestral de alguna manera y la ponemos en práctica al continente como una idiosincrasia de alguna forma, como nuestra idiosincrasia técnica, que parece que no la tuviéramos internalizada. Mira, como ya les dije, hice como el loli esta presentación. Entonces, por ejemplo, esto para mí es la internacionalización de la idiosincrasia de nuestra cultura y nuestro país. Yo, con las conversaciones que he tenido con artistas latinoamericanos, me impresiona que Condorito de verdad sea un personaje tan transversal. No sé, vino un artista colombiano a hacer una residencia sobre cocina y nos decía que en Medellín hay un motel con temática Condorito. Wow. Es como, ¿a qué persona se le puede ocurrir un motel con Condorito? Esta portada es de 1963, más o menos, cuando llega el hombre a la luna. Entonces, el planteamiento es eso. El norte global lanza un hombre a la luna, ¿cómo sería para nosotros de alguna manera? Y está este condorito, que es como la representación de nosotros llegando a la luna de alguna forma, como idiosincrasia, como cultura, que llamamos la pelela, la garrafa, no sé, todas esas otras cosas. Y a mí me pareció como... ¿Qué onda Pepo con el rollo de poner esto del gañán? Porque la figura de Condorito es un poco como el roto chileno, pero también el gañán, también el peón que vive en una población random que mucha gente vive, pero que quiere surgir y que hace miles de chambas para poder subsistir. Pero es de todo también al mismo tiempo. Y esto de acá al lado, ¿no saben qué es? Bueno... El discurso del relato tecnológico hegemónico eurocéntrico nos dice que la tecnología de punta se lleva al norte y que tenemos que alcanzar los mismos estándares, las mismas formas y todo al mismo tiempo que allá. Eso es el FASAT Alpha 1. ¿Conocen el FASAT Alpha? No. El primer satélite chileno. Y le ponen una banderita, mira, y le ponen una banderita chilena y así. ¿Qué año fue? Fue a fines de los 90, principios de 2000, que no llegó a ningún lado. O sea, el FASAT Alpha nunca salió de... Nunca fue al espacio. Nunca fue al espacio, nunca salió de este planeta. 2010 Sí, se destruyó, entonces como que, wow, ahí está todo como ese avance tecnológico, toda esa ese querer ser permanente comparándonos con otros y no viendo otra vez nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de técnica y tecnológica de hacer las cosas. Todo eso me lleva a un montón de reflexiones a la par que he hecho talleres en esta misma línea futurológica. Empecé haciendo talleres de mediación para alguna obra y la pregunta era a la gente, a los artistas, porque generalmente los talleres se hacían con artistas, hablábamos, hacíamos un juego como de collage, hagamos como un dibujo, un collage futurológico y al mismo tiempo que íbamos conversando y en los dos primeros talleres a mí me pareció un poco alarmante de cierta forma que me dijeran vamos a ir a comprar machetes y yo, ¿para qué vamos a comprar machetes? Vamos a comprarnos una hacienda en el campo, vamos a, no sé, para sobrevivir de qué, se viene el holocausto y es como un poco lo de Ribeiro de Castro y de Bradamski, ¿cachai? Un nuevo que fatalismo completo y decía, claro, pero eso es un discurso súper gringo también de que viene el fin del mundo, que el fin del mundo y que el fin del mundo y las cosas. Al contrario, lo que me decían otros artistas, que íbamos a vivir en una selva, así como súper felices, en paz con la armonía con la naturaleza y toda la cuestión, y yo decía, puta, está el desierto,
está la Antártida, y es súper imposible, si somos realistas, si queremos hacer este ejercicio de prospección, ¿cachai o no? Que lleguemos a un futuro en donde realmente vivamos en tranquilidad con las plantas y otros seres, si es que no abandonamos nuestra humanidad y el antropocentrismo de una manera brutal. Entonces era como, chiquillos, eso. Y bueno, a través de todos estos talleres que fuimos conversando, después entré como a la futurología en una papa, o sea, en un material, y la gente elegía un objeto, y a través de ese objeto, que era propio del territorio, hacía una futurología, me pareció interesante, y ahí salió la futurología de la papa como dispositivo de futuro, que me pareció increíble porque en ese tiempo, yo hice un taller que hice en Perú, la gente planteaba, una persona en específico planteaba que la papa era el futuro del Perú, y que la papa representaba comunidad. Entonces, fue un ejercicio súper bonito. Y es la primera vez que yo pensé en los materiales, en las cosas, y no en los seres humanos y en su prospección. Entonces, tanta futurología, todos los términos que ocupamos nosotros hoy en día, que no solamente prospección, como lo que te dije el nombre el otro día, que siempre ocupaba, hipervisión y como todas esas palabras que nos vienen llegando de afuera de cómo vamos a ver el futuro, yo dije ya, basta. Basta del futuro, porque en realidad todas las imágenes de futuro que tenemos ya están colonizadas, como dijo un hijo. Especulación, como que siempre hablamos de especulación y todo lo demás. No podemos construir de verdad un futuro en nuestra área, ¿cachai? Si no estamos viendo lo que es el presente, qué es nuestro pasado, qué es nuestra memoria de nuestro presente, tal como Condorito de alguna forma, así como ver lo que realmente somos, para poder construir una red a futuro que, como decía la niña de la papa, es una cosa comunitaria y debe ser comunitario. O sea, en el fondo, ¿qué comunidades podemos tejer ahora, hoy en día, con respecto de eso? Bueno, ahí hay un holograma, que para llegar al tema del holograma, al holográfico, y esa es Hatsune Miku, la primera cantante de pop que no existe, o que sí existe, depende del punto de vista, porque es un holograma. Ella es la Vocaloid más famosa, es como, claro, la cantante pop más famosa de Vocaloid, que es una empresa que es de síntesis de voz como ChatGPT, o sea, inteligencia artificial. Ella es la más famosa de todo el stock de cantantes que tiene Vocaloid, por así decirlo. Y llena estadio, y su presentación es así, un holograma. La gente va a ver un holograma. No podemos compararlo con Gorillaz, porque Gorillaz cantan ellos en vivo y de repente pasa el holograma. No, esto es netamente el holograma, todo el show. Entonces, como vas centrándonos en esto, lo que es la holografía en cierta forma, lo que me llamó la atención a mí, y porque después empecé a hacer talleres de narrativas holográficas más que de narrativas futuristas, futurología, es que el holograma es un objeto que existe y no existe al mismo tiempo, que está reproducido mediante técnica y tecnología de alguna forma, y que puede ser y que no puede ser, y que es muy raro porque es una imagen tridimensional, es un todo, que viene y se produce a través de luz y láser y todo lo demás. Entonces, ¿cómo llevamos esto a que ya no hablemos de futurología, sino que hablemos de cosas que pueden ser, y estas cosas que pueden ser, otra vez como el taller de los múltiples objetos, las cosas que nos rodean, de alguna forma. Bueno, aquí hay una foto de una artista que se llama Biarritz, que también aquí, hablando otra vez del tiempo, ella dice que no es afrofuturista, y como que está en toda la corriente de algunos artistas que hoy día que son no futuristas, que piensan en el futuro pero no son futuristas. Es como... porque se piensa también, o sea, se piensa también desde el continente, desde los indigenismos, por ejemplo, ¿cachai? ¿No? Está siempre ese ejemplo que todo el mundo da de la Silvia Rivera Cusacanqui, que dice que el futuro está a la espalda y que el presente está aquí adelante, que es un ejemplo que se da continuamente, pero eso, siempre preguntándonos sobre los tiempos. Y aquí ya les dije que me fui a la verga con la presentación, pero hay una conversación súper interesante entre Ribeiros de Castro y Yujuy, ambos, uno antropólogo y el otro filósofo, que se llama Hacia... No me olvido en este momento cómo se llama esa conversación, pero se llama Hacia un primitivismo algo. Y da esta cuestión de cuál es la relación de nuestras culturas con la tecnología de alguna forma. Entonces él le dice que tiene un vacío muy serio en su trabajo, que él no piensa sobre la relación de las técnicas, pero que le parece que las técnicas funcionan entonces como un igual que la cultura,
y cuál cultura, y que es alma de la heredera humana y que no ve la razón para pelear por una discontinuidad fundamental entre la especie humana y las otras formas de vida. Otra vez, perspectivismo, que es la línea que trabaja Viveiros de Castro. ¿Cuáles son las técnicas no humanas? Todas las técnicas no humanas son el orangután que hace el palito, que la chupa y lo mete a la agujera para comerse las camitas, los nidos de las aves. Son técnicas y son desarrollos tecnológicos no humanos, pero que nosotros no vemos porque es súper difícil, como dice Viveiros de Castro, no vernos desde otra perspectiva que no sea la humana. Y ese es el final también de la humanidad en cierta forma, porque también está la idea de los golems, que son estos los robots, las tecnologías y todo lo demás. Perspectivismo. Sí, perspectivismo. Otra perspectiva. Sí, porque él lo que hace Viveiros de Castro es como estudiar básicamente las culturas amazónicas. Las culturas amazónicas tienen otra perspectiva de lo que es el ser humano, y sobre todo de los chamanismos y otras cosas. ¿Qué es ser? Entonces el chamán no deja de ser humano, pero ve con otros ojos, ve como el árbol, ve como la ave, como el perspectiva. Otra vez, como en la línea también de los tiempos, esta es una foto de una performance que se hizo en el Alto Bolivia, de un colectivo que se llama... ¡Oh! Se me olvidó todas las cosas. No, este se llama el Alto Aesthetic, que es un colectivo súper joven del Alto Bolivia, que es una ciudad que lleva 50 años, que se formó... Aquí está La Paz, aquí está Bolivia. Y es una ciudad súper joven, entonces ellos están preguntando también por lo mismo. ¿Qué es nuestra cultura? ¿Qué es la ciudad que se ha formado? ¿Dónde están los cholets y todas estas cosas? Entonces tienen esta cosa permanente de también de cuestionarse qué son. Tienen claro una cosa, son cholos. Me decían la cholonización, la colonización, cómo ellos van a colonizar al resto de la Bolivia, van a cholonizar al resto de la gente. No van a colonizar, sino que van a... Y esta es como la idea, y a mí me parece súper tierno de cómo sería el futurismo, porque básicamente es como una cholita, como una proyección de un tejido, y un lente así que como 3D que da una cosa. Entonces, con los materiales que hay, como me dijeron. Este es otro ejemplo de un hechizo, por así decirlo, que es una máquina que saca 3D, saca fotografías 3D que hace un caballero de Concepción, que inventó su propia tecnología y pegó dos cámaras y saca, y tiene, también le hizo un lente y un dispositivo para verlo. Así, caballero. ¿En película? En película. Sí. ¿Y cómo se llama él? Don't Click. Don't Click. Sí. Y también, por ejemplo, esto, como este colectivo argentino que hace correr el Doom en distintos objetos que no son... Sí. O esta forma de solucionar como la tecnología basurero, no existe basurero, le ponemos un reemplazante que es una caja. Entonces, claro. Entonces, como a grandes rasgos para mí, bueno, esta es una cita que de Yujuy respondiéndole a Viveiros de Castro, ¿cachai? Uno que también es un poco lo mismo. ¿Qué podría ser como esta forma de entender y esta aproximación al conocer? Cuando yo digo que es una episteme holográfica o un holograma, no es que esté terminado y que asevero que existe, sino que es cómo nos acercamos a ver el objeto, a conocer el movimiento, a ver cómo vemos lo que estamos estudiando, cómo esta aproximación al conocimiento de alguna forma de algo que no existe, sino que puede ser una idea. O sea, obviamente un objeto, pero los objetos siempre están rodeados de ideas y de conceptos. El objeto no es per se, el vaso está diseñado para que tenga una funcionalidad específica, pero hay alrededor muchas ideas alrededor de los objetos. Entonces, ¿cómo vemos esto desde todas las perspectivas? Todos sabemos que durante la modernidad el conocimiento se separó en múltiples capas, y aquí está la física siendo la ciencia más alta de todas, y acá abajo están las ciencias sociales siendo no sé qué cosa o sea, si tú hablas con un científico, te trata poco menos de tonto, ¿cachai? O no sabes las cosas, y es como, no, querido amigo, en el fondo no podemos pensar el conocimiento desde una sola perspectiva. ¿Cómo ampliamos esa idea? O sea, se ha intentado la interdisciplina, se ha intentado la transdisciplina, pero nosotros en sí también tenemos que tener esta perspectiva de conocer todo desde múltiples capas de alguna forma. Y aquí tenía como... Me da mucha risa, voy a leer un extracto para terminar de mi desorden. Miren, ese también es del 67, entonces igual dime que Condorito no es futurista, o como no sabía que iba a haber terraplanista en esta época.
Les voy a leer el pedacito que escribí para que no se me confundan las ideas, pero sí. La epistemología holográfica pensada desde el sur global emerge como una respuesta crítica a la fragmentación epistémica heredada del proyecto colonial moderno. Veníamos hablando de eso. Este proyecto impuso un régimen basado en la separación de las disciplinas, como dijimos, la centralidad del sujeto regional occidental y la linealidad del progreso. John Hoy tiene un planteamiento súper interesante, yo creo que muchos lo conocen, que en realidad a través de las cosmotécnicas, que él dice que no hay una línea histórica estándar o fija en cuanto al asunto del desarrollo técnico y tecnológico, que para mí, en mi forma de ver las cosas, es lo que nos ha impulsado como humanidad. Sin técnica y sin tecnología no hubiéramos alcanzado lo que somos hoy en día. Estaba leyendo un libro súper interesante que decía que de todas las tecnologías que han habido durante la prehistoria hasta ahora, el tejido ha sido la única que ha sido menoscabada, porque cuando pensamos en prehistoria pensamos en metal, pensamos en la rueda, pensamos en cosas que son duras, materiales y objetos que son duros, por así decirlo. En cambio, el tejido es una cosa súper blanda y suave de alguna forma, porque no se piensa en el tejido, siendo que la máquina de Jacquard es el prototipo para luego lanzar todo lo que es la computación de alguna forma. ¿Qué es la máquina de Jacquard? La máquina de Jacquard es un telar. Sí, Es un telar. un telar automático donde tú le introducías como una tarjeta con hoyito y tejía la máquina sola. De hecho, produjo una revolución en el tema del tejido. Hubo gente que quiso ir a quemar los telares porque decían que este mecanicismo iba a arruinar. Siempre la técnica Así como estas máquinas de música también, ¿no? Que tienen Sí. como puntitos, lo mismo. como Sí, tenía un programa. La pianola, sí. La pianola. Sí. Pero era un computador analógico. Sí, claro, un computador analógico, pero de ahí sale todo lo que es la computación, la programación. Ada Lovelace se basa en eso para sacar la lógica de la programación. Entonces, hay un tiempo lineal pensando que, por ejemplo, te dicen que la imprenta es un invento italiano, un invento que de Gutenberg, pero ya existía 1000 años atrás en China, ¿cachai? ¿No? Por eso digo, la holografía es cómo vemos el mundo, cómo percibimos lo que estamos haciendo de alguna forma, mirar como la tecnología como de la nuestra, como una cosa prehistórica o precaria, como decía en un principio, como rudimento, para mí hoy en día es un error. Es no reconocer el estadio en el que estamos nosotros de alguna forma, ¿cachai? ¿No? Hay una hegemonía tecnológica que te impone una sola línea y forma de ser. ¿Cachai? No ocupemos los teléfonos sin saber cómo funcionan, ocupemos el computador sin saber cómo funciona. Poca gente lo abre, le cambia la tarjeta, el SSD o la memoria y todo lo demás. ¿No? Porque hay una sacralidad, porque además nos vendieron la idea de la sacralidad de la tecnología donde uno no puede meterle la mano. ¿No? Uno le mete la mano cuando ya está arruinado el objeto, cuando ya está así. Tiene un sello para ver si es que lo abriste. Sí, pero así de alguna forma. Bueno. Entonces el modelo holográfico cada parte contiene el todo y la imagen no es una representación. Bueno, otra vez. Desde esta perspectiva es fundamental dialogar con las tecnologías y los territorios, reconociendo que las materialidades tecnológicas no son neutras, sino que profundamente codificadas por contextos históricos, culturales y políticos. Las geografías del sur, aunque sistemáticamente marginalizadas por los discursos tecnocientíficos globales, han generado formas de creación, conocimiento profundamente enraizadas que articulan lo digital con lo ancestral, lo sensible con lo técnico y lo visible con lo invisible. En este marco, lo holográfico deja de ser solo una técnica, sino una herramienta, se transforma en una herramienta epistémica, una forma de pensar la imagen que se torna en una trama viva, donde los afectos, las memorias, los cuerpos y las infraestructuras configuran realidades densas, porosas, inestables y profundamente interconectadas. La imagen holográfica, como superficie abierta a múltiples puntos de vista, resuena con las cosmovisiones indígenas que comprenden la realidad como una multiperspectiva móvil y en constante devenir, como lo plantea Ribeiros de Castro. Y al aplicar esta epistemología en contextos de arte y tecnología, que otra vez en nuestra área, en América Latina, se abre un campo fértil para producir experiencias, dispositivos y conocimientos que no obedecen a una lógica lineal ni occidental del saber, sino que exploran lo estético como un acto de conocer y lo tecnológico como un territorio afectivo. En este sentido, lo holográfico se vuelve una forma de mirar, sentir, de narrar y pensar. Una ontología visual y epistémica profundamente arraigada de las tecnologías del sur. Yo no traje muchos ejemplos, pero me gustaría que buscaran los ejemplos que tiene Marco Valdivia y su plataforma Asimetría con un festival que se llama Punjashkan,
que tiene dos líneas súper interesantes, apropiación del código, y ha desarrollado toda una línea de programación en quechua, que es súper interesante, y lo otro, cómo se ocupan todas estas herramientas tecnológicas de realidad virtual para narraciones y de bajo costo, cómo bajar la tecnología de realidad virtual, cómo narrar cosas del territorio de alguna forma, que en este caso, por vivir en el campo y en Cusco, son súper indígenas de alguna forma. Entonces, a mí me parece siempre Chile como, Chile y Argentina en realidad, como dos cosas bien raras dentro de las artes y tecnologías dentro del continente, porque cada vez que nosotros hacemos el festival, la gente piensa, por ejemplo, que Concepción es súper como europeo, una ciudad que en el fondo se cae cada terremoto y siempre se está reinventando. Entonces, o ven a Santiago súper europeo y no sienten como estas cosas que pasan en su territorio. Entonces, ¿dónde está lo indígena? Yo le digo, bueno, sí, o sea, aquí está lo indígena, con esta narración que el incendio que hubo hace 3 días en Santa Juana fue hecho por los mapuches porque tomaron presos, alguien que mató a los pacos y bla, bla, bla. Esa es la narración que nosotros tenemos de nuestros indígenas, sobre todo en el sur. Imagínense en Argentina que yo haciendo un taller le pregunté a la persona, y bueno, ¿cuáles son sus artesanías aquí? Y me dicen, bueno, el mate, el cuero, y tú decís, pero... Y les dije, ya, pero eso son cosas que hacen ustedes de hace un tiempo. Ah, no, aquí no hay indígenas, y creo que los indígenas que están aquí son caníbales. Eran caníbales, entonces yo como que quedé así como, bueno, empecé a preguntarle de distintas formas. No, lo de los caníbales es una historia, en realidad no son caníbales. Pero arrasaron con todos los pueblos indígenas de Argentina. Entonces, para pasarle la pata a Cristóbal, ¿dónde queda la memoria del desarrollo técnico-tecnológico de nuestras representaciones estéticas si es terminado un pueblo completo que vivió en el territorio? Y ahí podríamos ocupar lo holográfico nuevamente para hacer una proyección de eso. ¿Sí? Dime. ¿Cuál es el apellido de Marcos? Valdivia. ¿Y el nombre de la página? El festival se llama, o sea, el colectivo se llama Asintría. Asintría. Sí, y el festival se llama Pum Pum Yashkan. ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea eso? Sí, en quechua, todo en quechua, la vida ojalá fuera todo en quechua, ¿no? Llegando a en quechua. Llega a... Yo creo que en Instagram están como asincríanos. No, sí, Asintría. Oye, Susana, es súper interesante el último punto que nombraste, de que en territorios como Argentina y como en Chile hay una pérdida como de la memoria ancestral, por la ocupación y por cómo se implementa la narrativa modernista de los colonos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, los argentinos dicen, nosotros llegamos en barco. O sea, no hay gente que nació en el territorio, no hay gente que evolucionó o que siga la línea de Darwin, que evoluciona. Yo no sé, estoy muy en contra de Darwin. Biológicamente, no, yo tampoco estoy de acuerdo con Darwin, pero por ejemplo se pueden hablar de otros territorios que se dicen estas personas no llegaron en barco, sino que evolucionaron biológicamente en el territorio. Puede ser una tontera, lo más probable, no es tontera, pero evolucionaron en el territorio. Pero yo me he dado cuenta en las prácticas artísticas de los pueblos, que, como estos que están silenciados, como estamos en esta fractura cultural donde tenemos esta imposición que por lo demás lleva 500, 600 años, pero tenemos una circunstancia cultural ancestral que vivió y que se mantuvo durante 3.000, 2.000, 5.000 años en algunos casos. Entonces, en esta fractura empieza a emerger de la porosidad del tiempo, de las políticas, de la invasión, y emerge de la porosidad un saber hacer y una forma que sí viene de la ancestralidad. Claro, pero ese saber hacer como que es reinterpretado de alguna forma, o sea, dentro de esa misma línea como de la cosa darwinista, un animal que aprende a hacer un nido, ¿cachai? ¿No? Y creo que lo leí. Un animal que aprende a hacer un nido, se lo pasa generacionalmente de una a otra generación. Pero ¿qué pasa cuando el animal ya no tiene esa socialización, animalización, por así decirlo, esa educación de que hay que hacer un nido, y lo hace por sí, ¿cachai? ¿No? Lo tiene dentro de sí, lo tiene grabado, cómo se construyó este acto mecánico dentro de su memoria y se traspasó generación tras generación. Esa es la porosidad. Esa es la porosidad. Epigenética. Esa es la porosidad, que al final te tiende a explicar que la tierra, la madre tierra o el territorio y la propia personalidad del territorio se comunica y emerge a través del hacer
de los habitantes, ya sean humanos o no humanos, que están posicionados sobre Y ese la territorio. realidad también. Como, Esa es como una eso, forma. eso de la reinterpretación que sucede ahora cuando llega todo lo escrito, ¿no? Como esa cosa, ese mito de que alguien escribió un libro hace 500 años y ese libro sigue siendo el mismo. O yo también te podría decir como cuando uno habla con el chat GTP, que en el fondo también su forma de narrar y las cosas también vienen de otro continente. O sea, Claro, ahora están contratando latinos para entrenar a las inteligencias artificiales. Pero hay toda una narrativa que viene de eso que decís tú, de hace miles de años, que estaba en este territorio y que sigue también ligado de cierta manera como en una evolución conjunta con ciertos linajes biológicos. O sea, si no, Pero no. va paralelo y de alguna manera eso como atraviesa una porosidad que genera esta membrana de lo escrito y de lo como institucionalizado. Claro, es como que la Tierra se expresa a través de nosotros. Entonces, como toda esa memoria reptilínica, que es como la memoria ancestral o epigenética, que se nombró por ella, de alguna forma eflora o aflora desde la porosidad o por la porosidad. Vamos a seguir un Cristóbal para que después podamos tener una conversación general porque ellos son los artistas y yo los observo nada. Muchas gracias. No. Bien, presento entonces a Cristóbal Parra, mientras prepara ahí su PPT. Cristóbal Parra nos va a presentar apropiaciones y usos situados en Latinoamérica, cine documental chileno, técnica y soporte. Cristóbal es artista medial, egresado de Derecho y licenciado en Estética, director del Laboratorio Crítico de la Imagen. Investiga cruces políticos y territoriales en relación a tecnologías de la imagen, utilizando métodos de generación procedimental, modelado 3D, fotografía, videomapping y programación en láser. Explora reflexiones sobre el rol del imaginario latinoamericano en los escenarios políticos y sociales de la región. Fue nominado al premio CIFO Arts Electrónica 2025, seleccionado como Laureate Artist en el International Symposium on Electronic Art en Australia en 2024 y como miembro del Funding Lab de Arts Electrónica en 2023 en Austria. Ha expuesto en diversos países de Latinoamérica y de Europa. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias primero a la China. Bueno, excelente Y a la Susana. presentación. A la Susana. Bueno, yo también soy miembro de la Escuela de Sensibilización Tecnológica, trabajo también con toda la teoría del universo. Estaba pensando que está buena esta diversidad de perspectivas que vamos a mostrar hoy día. Tenemos distintas como posiciones y hemos ido explorando distintos temas en este colectivo, en esta escuela, y cada uno se ha ido profundizando en distintas perspectivas. Yo tengo una mirada un poquitito más ñoña de repente de algunas cosas. Yo soy egresado de Derecho, entonces también tengo algunos temas ahí con lo legal, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la política mezclada con el derecho, con las estructuras políticas en las que vivimos, ¿cierto? Y realicé esta investigación el año pasado en el Instituto de Estética sobre cómo nos apropiamos de las tecnologías, cómo las tecnologías llegan desde el programa europeo, se instalan en Latinoamérica y nosotros las empezamos a usar y a entender, y cómo eso, ¿cierto? El uso de estas tecnologías media la forma en que nosotros percibimos la vida, ¿ya? Y en este caso les voy a leer una parte de la investigación, son 4 hojitas, y que tiene que ver un poquito con dispositivos políticos y con memoria, ¿ya? Cómo todo este tema está relacionado, la política, la tecnología, la historia de Latinoamérica, con las formas de la memoria, ¿ya? Y el lugar desde el cual creamos no es indiferente para la dimensión estética de la creación. No es lo mismo hacer una foto en Múnich que hacerla en Cochabamba. Tampoco los circuitos o los modelos de distribución de las imágenes son similares. Los diversos contextos económicos, territoriales y culturales conforman una experiencia localizada que configura la obra. En este panorama, los factores técnicos y tecnológicos cumplen un rol crucial al pensar la imagen y al accionar los mecanismos que la delimitan y que le dan forma. La manufactura de los aparatos técnicos que posibilitan la reproducción de imágenes es uno de los eslabones de esta cadena, pero los fundamentos estéticos de la máquina provienen de una construcción cultural anterior.
lo que Wilhelm Flusser llamaría el programa en su libro Hacia una filosofía de la fotografía. Detrás de la superficie de inscripción de este dispositivo se encuentra un entramado de configuraciones que establecen la procedencia cultural de la técnica. Es esta determinación tecnológica a lo que se enfrenta el sujeto latinoamericano al crear y al apropiarse de imágenes, y que al mismo tiempo permite desdibujar un esbozo de lo que consideramos una identidad anclada en el territorio. No es que las tecnologías determinen la forma en que entendemos lo territorial, pero su uso, su adopción y su mal uso dejan entrever elementos que nos permiten aproximarnos a ello. Este trabajo busca identificar elementos que presionen, que inviertan o que desvíen este programa y que posibiliten opciones estéticas que desdibujen las determinaciones occidentales de génesis que las tecnologías portan. Voy a darles una pequeña pasada rápida por los antecedentes como teóricos de este trabajo, y luego voy a hacer un análisis de dos casos que son dos documentales chilenos. El primero es Fernando Abuelto, de Silvio Caviosi, con la temática un poco más como del inicio de la transición, ¿cierto?, a la democracia. Y luego voy a hablar un poquitito de uno que quizás han visto que está en onda media, que se llama El cielo está rojo, de Francina Carbonell, ¿ya?, que trata sobre el incendio en la cárcel de San Miguel el año 2010. Pero primero voy a partir por la parte más joven, más teórica. El filósofo chileno Ronald Kay reflexiona sobre este fenómeno que les comentaba, en su libro Del espacio de acá, trabajando la idea de la construcción de un territorio que observa desde la distancia los procesos culturales, políticos e industriales que Europa desarrolla, ¿cierto? Vemos desde aquí qué es lo que pasa en Europa y eso es lo que nosotros asumimos, ¿no?, como una entidad otra que es visitada por el canon occidental. Como resultado, la imagen latinoamericana implica abruptas, aquí lo cito acá, implica abruptas irrupciones en el continente, allanamientos, violaciones visuales de un espacio tramado por mentes otras, aborígenes. Cierro la cita. El régimen escópico que impera en Occidente viene a establecer una mirada de lo extractivo, de lo exótico y de lo otro, no solo a través del discurso, sino que también a través de la máquina. En ese sentido, la categoría de lo exótico es parte de la historia de etiquetas que el continente ha sostenido en su relación con el arte y, en el caso de estudio, con la industria cinematográfica. En Brasil, el movimiento antropofágico durante la década del 20 ya proponía devorar las influencias extranjeras para crear algo nuevo y único. Posteriormente, Glauber Rocha toma esta posta, ¿cierto?, toma elementos del movimiento antropofágico para denunciar a la técnica como partícipe del recrudecimiento de las condiciones del continente. Lo cito acá, y esta es una cita que vamos a ver un poco más adelante de nuevo. Los remiendos del Technicolor no esconden, sino que agravan los tumores de lo latinoamericano. Es bien interesante que él mencione el Technicolor, porque era como su tecnología, es como que ahora dijéramos TikTok o no sé, una cosa así. Y también en Argentina, Getino y Solanas propondrían un sistema de sistematización de las imágenes en movimiento, utilizando la desmitificación de la técnica en una respuesta que es de clase. Cada dato, cito aquí a Getino Solanas, cada dato, cada información, cada concepto, todo lo que oscila a nuestro alrededor es un armazón de ese espejismo nada fácil de desarticular. La orientación de tomar un elemento y utilizarlo en sentidos diferentes a lo establecido por la industria y por los mecanismos productivos no es algo nuevo. En los 50, el movimiento situacionismo, ¿cierto?, con Guy Debord, o Guy Debord, como quieran decir, desarrolló un concepto que se extendió entre las artes, la política y en general las posturas críticas del establishment de la época. Aquí no sé pronunciarlo, el détournement, así le llamo yo, ¿ya? Una técnica de subversión cultural que implica la apropiación y la transformación de elementos mediáticos, artísticos y culturales preexistentes para desviar su significado original y generar una propuesta de contenido político, una tergiversación de un elemento, cito aquí, intrínsecamente significante, que adquiere un sentido diferente cuando es puesto en un nuevo contexto. Esta práctica, que se puede traducir como desvío o decurso, se basa en la idea de que los significados hegemónicos
establecidos por los medios y por la cultura de consumo, pueden ser desarticulados y resignificados para revelar las contradicciones y estrategias de quienes detentan la administración del poder y por lo tanto la administración de los símbolos. Eso es un poquito lo que quiero mostrar a través de estos dos ejemplos. Uno es más exitoso que el otro, uno fracasa un poquito en ese tema y el otro como que genera una duda en esa propuesta, pero es eso, ¿cierto? Cómo nosotros tomamos ciertos elementos de la realidad, ciertos elementos materiales o ciertos elementos simbólicos y los recontextualizamos en un formato latinoamericano o en las experiencias desde el sur. Se me había olvidado que tenía una cita de Ronald Kahn. A ver, lo pueden montar. El primer caso es el de el documental Fernando Vuelto de Silvio Cagliozzi, estrenado el año 1998, que narra a través de los médicos forenses del Servicio Médico Legal la identificación del cuerpo de Fernando Olivares Mori, desaparecido durante la dictadura. Él era funcionario de un organismo internacional que no me recuerdo cuál es, y lo fueron a buscar, creo que tengo aquí, no tengo el documento, pero lo fueron a sacar de sus oficinas el año 73, ¿cierto? Y desapareció, nunca se supo nada de él, ¿ya? La película tiene un soporte reconocible y que permite identificar la época en que fue grabada de forma evidente. Está grabada en formato 3/4, con aberraciones cromáticas, bandas horizontales y tonos deslavados que dan cuenta de la factura de la cinta magnética, en específico del Betacam SP. Cagliozzi presenta una escena clave en este formato, donde los funcionarios del SML explican el procedimiento de superposición fotográfica cráneo-facial para identificar osamentas. Este método combina fotografías del rostro de la víctima con imágenes del cráneo, alineándolas en software mediante un barrido horizontal que permite identificar las características visuales de Fernando con las imágenes de sus osamentas, y mediante este proceso técnico establecer una verdad. Son estos los restos que permitirán a su familia descansar del martirio de la incertidumbre. Voy a poner una parte de la película, creo que no tiene sonido. Se trata de imágenes operativas, cito a Harun Farocki, reducidas a una ejecución técnica, utilizadas para una operación determinada. Cierro la cita. Que sirven para este caso no únicamente para el reconocimiento del cuerpo de Fernando, sino que para la reparación y la construcción de la memoria de los desaparecidos a través de la verdad. La película cierra con imágenes del funeral simbólico de Fernando. Años después del estreno, la situación toma un giro cruel. En 2008, el Servicio Médico Legal envía 124 osamentas a un laboratorio en Texas para un análisis de ADN molecular. Los resultados arrojan el error en la identificación de 48 cuerpos, entre ellos el de Fernando. El SML durante los 90, carente de tecnologías avanzadas de reconocimiento de ADN, dependía de las comparaciones fotográficas y de los relatos visuales para realizar los reconocimientos. Las imágenes operativas, cuya función de establecimiento de la verdad ha sido trastocada, exponen una faceta cruel de las imágenes y de las tecnologías que las soportan. Nuevamente volvemos a las palabras de Rocha. Los remiendos del Technicolor no esconden, sino que agravan los tumores de lo latinoamericano. Voy a volver un poco atrás, vamos a estar ahí, esa imagen. Y el segundo caso es el de El cielo está rojo. En diciembre de 2010, un incendio en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, en Santiago de Chile, resultó en la muerte de 81 reclusos. La torre, albergando más reclusos de que su capacidad permitía, carecía de salidas de emergencia y equipos de extinción de fuego necesarios. La tragedia desencadenó una serie de investigaciones y juicios que pusieron de relieve las condiciones en las cárceles chilenas y la negligencia estatal en la gestión penitenciaria, que terminaron sin condena para los responsables del suceso. La cineasta chilena Francina Carbonell documentó este evento en su documental El cielo está rojo, del 2020, construyendo una narrativa del suceso a través de materiales del expediente judicial del caso, obtenidos a través de la ley de transparencia, e incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, llamadas telefónicas, videos de la reconstitución de los hechos, grabaciones con celulares,
fotografías en digital y análogo, escaneos de documentos oficiales, inoficiales, documentos legales y médicos. Todos ellos, y aquí puse esta foto, cruzados por los entramados de ruido propios de sus materialidades, ¿cierto? Cuáles son las texturas de las fotografías análogas, de las fotografías digitales, del video, de las cámaras de seguridad y así. Las imágenes han nacido bajo supuestos de uso para fines específicos. Voy a poner aquí unos 5 minutitos del documental. Las imágenes han nacido bajo supuestos de uso para fines específicos, a saber, los mecanismos reclusorios de la cárcel y los mecanismos probatorios del juicio. Se trata de imágenes operativas que han sido contextualizadas en una narración posterior, ¿cierto? Han sido sacadas de su contexto y de la función que cumplen originalmente para ser contextualizadas en una propuesta artística, en este caso. Son imágenes que son más bien parte de una operación, pero que enfrentadas en un escenario diferente, toman un valor también distinto. La operación realizada por estos dispositivos es el establecimiento unidireccional de una verdad, sin posibilidades de equívoco en una primera lectura. De hecho, Carbonell pone un documento donde sale imágenes operativas, establecimiento de un hecho. Veo que sale aquí en la imagen. Pero lo que hace la cineasta, ¿cierto?, es hacerla funcionar de la manera contraria. Buscan una gestualidad detrás de la superficie de la imagen, una intención que solo comprendemos en la recontextualización de estas imágenes. Ella, cito aquí una entrevista que le hacen, dice: probablemente con estas mismas imágenes yo podría haber hecho una película donde estuviese defendiendo a la institución de gendarmería, con exactamente las mismas imágenes, pero con otro montaje. Su sentido no es estrictamente explicativo, sino que permite que la duda penetre en el espectador a través de una visualización extrapolada, una narrativa alternativa de los propósitos de génesis del dispositivo. Si las cámaras de seguridad nacen para establecer verdades respecto de un ambiente vigilado, lo que hace Carbonell es tomar estas imágenes, recontextualizarlas y buscar elementos de contenido detrás de esa superficie. Ya estoy terminando. Las motivaciones de Carbonell son claras. Busca exponer las intenciones sórdidas de quien manipula la cámara de seguridad. Encuentra un responsable de la labor panóptica que ha cometido una omisión gravosa. Ante la absolución de todos los imputados en el juicio, la directora no señala la culpabilidad de alguno de ellos, ni siquiera los nombra, pero a través de la relación de imágenes y de dispositivos, pone en tela de juicio las responsabilidades penales establecidas. Les quiero mostrar brevemente aquí una escena. Esta escena es un poco fuerte, pero da cuenta de lo que quiero contar. Aquí está esta persona manipulando una cámara de seguridad. Habían pasado 30 minutos desde que había empezado el incendio, habían gritos, había humo, y los gendarmes no estaban dejando salir a los internos, ¿cierto? Y había un poco de confusión, también no podemos culpar 100% a Gendarmería de los hechos, ¿cierto? Pero lo que decide hacer esta cámara es alejarse del incendio y grabar el suelo. Entonces ahí también trastoca un poquito el funcionamiento probatorio de este dispositivo. Y Carbonell, de forma muy sensible, pone esta escena completa, ¿cierto?, del noise de la cámara en el cemento. Y pone de fondo, no está aquí el sonido, un interrogatorio que le hace el fiscal a esta persona que estaba manipulando la cámara y le pregunta: ¿por qué no estás grabando el incendio? ¿Por qué haces este movimiento en el momento como preciso del incendio, ¿cierto? ¿Por qué la tecnología, en este caso, sirve más para el encubrimiento de un suceso que para el establecimiento de una verdad? Y él pasan segundos y luego simplemente dice: no lo sé. La importancia del dispositivo es crucial para este contenido, donde el desvío, la apropiación y el uso incorrecto de la técnica permite la reutilización de su propósito político para el establecimiento no de una verdad, sino que de una duda.
Lo que permite esta aproximación es aprovechar la existencia en el expediente judicial de una imagen operativa que abandona sus funciones en pos de despertar una dimensión crítica y que propone una lectura política alternativa del suceso, tomando como base las posibilidades tecnológicas y los dispositivos de control. Ya voy cerrando con esto. Estas aproximaciones que hace Carbonell dialogan con otros trabajos interdisciplinarios, y aquí termino con algo un poco más alegre, porque con ese sabor así, con estas cosas medio terribles. Estas aproximaciones dialogan con otros trabajos interdisciplinarios en los que las artes se vinculan con las tecnologías, con los procesos legales, con las ciencias, con la investigación forense, como es el caso de este estudio que estuvo acá en Chile hace unos años y que estuvo hace poco también en el Centro de Arte Contemporáneo, Forensic Architecture, arquitectura forense, la estética investigativa de Eyal Weizmann, y otros, ¿cierto? Hay algunos en Argentina, también hay en Europa nuevos como organizaciones que están tomando estos elementos, ¿cierto? Para generar trabajos críticos sobre violaciones a los derechos humanos, por Estado y por corporaciones, reconstrucciones digitales, evidencias de juicio, imágenes de redes sociales, y exhibiendo un híbrido de prueba y arte, obras, instalaciones y contenidos digitales que funcionan como mecanismos probatorios en procesos judiciales internacionales y nacionales. Lo que hace arquitectura forense es eso, ¿cierto? Hace una obra de arte, ¿cierto? En video, en digital, en una instalación, y luego eso se presenta como evidencia en juicio en tribunales internacionales. Que sea más o menos exitosa es otra cosa, pero al menos se hace, ¿cierto? Los medios, lejos de ser neutrales, configuran una posición interseccional entre lo político y lo territorial, utilizando la tecnología como vehículo para fines diversos de las determinaciones técnicas de génesis del dispositivo. Las posibilidades amplias del uso descontextualizado de una tecnología permiten estos desvíos, pero también sirven para reconocer elementos del territorio donde son adoptados, bajo la conciencia del uso de estos elementos técnicos. Andrés Maximiliano Tello, refiriéndose a las apropiaciones y a las insurgencias maquínicas en el continente latinoamericano, propone una reflexión desde una frase de George Jackson, no confundir con George Jackson, donde, refiriéndose a los grupos subalternos que resisten a la dominación, toma la figura poética de una persona que huye, pero que en su huida busca un arma. Este es el programa mínimo de la insurgencia contra el capitalismo en Latinoamérica. Las características de esa arma, de ese suplemento tecnológico, nunca dependen exclusivamente de una condición de high-tech, de alta tecnología, sino que más bien de la máquina singular que logran componer en un momento determinado con los cuerpos y con los afectos que entran en conexión mientras trazan su escape. Muchas gracias. Cristóbal, no sé si alguien tiene alguna consulta, comentario para Cristóbal. Quizás después como después para que hable Almendra Ya, al Como final un aporte, ¿no? Cuando tú hablas de las texturas de las máquinas, porque todas las máquinas cuando hacen captura de imagen, ya sea fija o movimiento, de alguna forma, bueno, en mi formación académica nosotros le llamamos improntas de escritura. Entonces es el rastro de la escritura de la máquina. Y cuando uno empieza a ver que la impronta de una máquina, digamos, o la textura visual de una imagen es una escritura, se le da como una vuelta ontológica a cómo uno trata el discurso de la imagen que está viendo. Sería como la Claro, está buena la aproximación ahí, como si es escritura o no. Sí, es escritura. Y a nivel teórico los tratamos todos los documentos audiovisuales como qué máquina la hizo, cuando tuvo una Sony, un teléfono, entonces la escritura que la máquina arroja. Y eso te individualiza la máquina inmediatamente y te la empieza a mostrar a la máquina no como un objeto técnico ni tecnológico, sino como un sujeto. Claro. Entra también ahí el tema de las disidencias maquínicas, que justo estuvimos hablando ahí, ¿cierto? Como las máquinas pueden ser sujetos. Sí. Hoy yo les propongo que escuchemos la ponencia de la Almendra y después hacemos todos los comentarios y todas las locuras. ¿Qué cambio? no. Siéntense aquí adelante, chicas, Sí, si quieren pasar, no hay problema, solo que no cabe más sillas. Yo sí voy a... Ay, no, se cerró.
Ya, Se están más cómodos. no. Bien, mientras Lo voy a Almendra tener se que prepara. Ya, mejor si se cambia. Bueno, para que entre al. Teníamos una carita más grande para esta cosa, pero tuvimos que cambiarla por un problema con. Estaba en la sala del primer piso. Qué raro. Ya nos acomodamos. Bien, mientras Almendra busca su presentación, la presento. Ella nos va a presentar modelado digital y materia virtual, especulación y ontología del objeto. Almendra es artista medial y arquitecta, se enfoca en narrativas especulativas y su capacidad para construir imaginarios de ficciones. Se ha adjudicado fondos de creación y nuevos medios. Ha exhibido en distintos lugares de Chile y en el extranjero, como en Colombia, Barcelona y Nueva York. ¿Cierto? Creo que esas son las siglas. Colabora desde Visualidades y AR en MAPA para una colección de silbatos latinoamericanos, ciencia y arte que investiga sitios de arte rupestre. Gracias a ti, gracias por las ponencias anteriores o presentaciones o ideas y por invitarme también hoy día aquí a participar con ustedes. Bueno, yo partí con esto de las artes mediales hace muy poco, la verdad, como 2022. Es súper como linda un poco la historia porque en realidad yo participé primero en la escuela que hace TTU, la Escuela de Sensibilización Tecnológica, y derivé entonces como en este campo que no lo sabía, pero era como lo que en realidad estaba buscando. Y vengo de la arquitectura y ahora hago clases, soy docente de la super escuela, entonces estoy como muy... Es como lindo esa vuelta, digo, como poder dar como continuidad al proyecto y seguir como alimentándonos. Lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con mi tesis de magíster, es parte de mi tesis de magíster que la voy a dar exactamente en un mes más, así que no van a ver como los resultados finales porque la tengo que montar aún, pero sí voy a hablar como de lo que la articula y más o menos los ejes principales. Son 3 proyectos desarrollados en diferentes contextos con métodos y herramientas similares y concluyen en esta obra final que se llama Server. Mediar Materia es un capítulo en realidad de la tesis que tiene que ver con cómo se llevan a cabo estos proyectos. Más que presentar una síntesis, me interesa situar un punto de vista, el de una práctica que entiende lo técnico como una mediación activa, lo digital como materia, y la materia en su dimensión, ¿cierto?, como agente de configuración de dinámicas y por lo tanto de pensamiento. Entonces, como les comentaba, yo vengo de la arquitectura. Bueno, me gusta mucho esta cita que dice que las teorías son reconfiguraciones vivas y palpitantes del mundo. El mundo teoriza y experimenta consigo mismo, digamos, en la medida que teoriza. Entonces, la primera investigación de la que soy parte tiene que ver con una investigación de arte rupestre en el norte, en el Valle del Loa, en Chiu Chiu. Bueno, cercano a Chiu Chiu, en realidad, dentro del Valle del Loa, ¿cierto? Es en la región de Calama, segunda región, me parece, de Antofagasta. O sea, la región de Antofagasta está al lado de Calama, Chiu Chiu. Y voy a irles como entre leyendo y comentando, ¿ya? Entonces, nuestra comprensión del mundo es resultado de un entramado de narrativas, relatos y discursos, bien lo podemos ver con Susana, discursos que organizan, jerarquizan y condicionan lo que se puede o no hacer, hablar o imaginar. Las historias, no como relatos neutrales, sino como dispositivos de sentido, han estructurado nuestra forma de habitar, de vincularnos con el entorno, de establecer fronteras, de comprender lo visible y lo invisible. Desde los mitos hasta complejas ficciones contemporáneas, las narrativas han desempeñado un papel crucial al otorgar significado a nuestras experiencias, encauzando ideas y pensamientos.
Podemos decir que en gran medida somos producto de lo que se ha contado sobre nosotros. Por eso, perder relatos implica perder mundos posibles. Y recuperar, distorsionar o ficcionar relatos es también una forma de abrir grietas en las formas dominantes de comprender y organizar la vida. En ese sentido, las narrativas no se limitan a lo hablado, también habitan en objetos, gestos o en las configuraciones del espacio. En arquitectura esto se le llaman manifiestos. Lo cierto es que hemos perdido miles de relatos de diversos orígenes, con múltiples formas de entender y relacionarnos tanto entre personas como con el entorno. Un ejemplo de esto son los vestigios y grabados y pictograbados rupestres que podemos encontrar en el norte de nuestro país. Lugar de estudio del proyecto Ciencia y Arte, el cual busca desarrollar un modelo analítico sobre arte rupestre a partir de metodologías artísticas como práctica de investigación. En estos lugares, las perspectivas y maneras de relacionarse con el territorio en algún momento distaron considerablemente de nuestros relatos mestizos ahora, ¿cierto? Mirar el firmamento, ellos tienen un mito muy lindo que se llama el mito de la llama celeste, donde observan el cielo, o el firmamento más bien, buscando dibujos en las partes oscuras del cielo. Entonces hay una llama que no es como conectando estrellas en los dibujos, sino que más bien en las partes oscuras. Tiene mucho sentido porque no sé si han ido a San Pedro de Atacama, pero el cielo es como una alucinación en la noche, entonces como ves tantas estrellas que en el fondo, bueno, esto de situarse en un territorio va como componiendo estos relatos, ¿cierto? Otro ejemplo muy lindo tiene que ver con esta roca que está tallada y tiene vista al valle. Se alcanza a ver ahí un poquito. En esta piedra lo que se hizo fue tallarse los cultivos del valle y se generaba una práctica ritual donde se le echaba agua y hacía que el agua recorriera, digamos, porque el río va pasando por ahí, es un río muy finito. Yo soy del sur, entonces los ríos son muy grandes. Y acá no, pues hacían una práctica ritual para como asegurarse de que se rieguen todos los cultivos. ¿Eso qué escala tiene? Esto es bastante grande, o sea, como nosotros 3 mesas, yo creo. Sí. Era como un modelo. Es un modelo de los cultivos dentro del valle, claro. Pero igual de un lugar nomás, porque tienen... Es una maqueta. Sí, una maqueta. Exacto. Me perdí. Bueno, estos son ejemplos, ¿cierto?, de cómo existe o cómo se van generando narrativas en diálogo con los territorios. En el fondo es un diálogo infinito. Cómo nos relacionamos y cómo nos habitan estos territorios. Entonces, claro, las narrativas son tecnologías de inscripción en el sentido más amplio del término. En esta línea, los objetos también son narrantes o portadores de mundo. Cada uno desde su forma, función, materialidad o desvío guarda una historia. En otro proyecto que trabajo, que tiene que ver con silbatos latinoamericanos, que se llama Tecnologías para tocar lo invisible, está actualmente en el GAM-1, lo pueden visitar hasta agosto, donde se trabaja un amplio grupo de investigación. Trabajamos con estos silbatos, bueno, esta es una muestra de los silbatos, los que son más, no, en realidad son todos un poco así, vayan a verlos. Con características zoomorfas que son parte del catálogo del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lagos, o MAPA. Mediante fotogrametría y edición 3D, los silbatos fueron escaneados y luego reconfigurados. La investigación busca entender cómo funcionan los aerófonos por dentro, pero nos encontramos con cómo las narrativas también se materializan en estos objetos, ¿cierto? Que son como acompañantes porque son prácticos de llevar y también suenan. Bueno, entonces habituar desde lo situado. Aquí tengo un pequeño esquema rápido donde hablo un poco de la espacialidad.
porque los objetos habitan en el espacio y lo van configurando. Entonces la espacialización emerge como un elemento determinante del desarrollo corporal, definiendo las acciones que pueden albergarse en cada lugar, incluyendo los objetos, paredes, estructuras, materialidades y texturas. Esto lo habla Jane Jacobs, si tienen oportunidad de leerla, ella es muy interesante porque habla del urbanismo y era periodista. Y gracias a ella cambió muchas dinámicas de cómo acercarse a los territorios construidos o metrópolis, no sé. El concepto de lugar adquiere significado a través de su habitabilidad y nuestra relación con él, o sea, deja de ser un espacio, se convierte en un lugar, ¿cierto? A través de habitarlo, por las capas que se va generando en la experiencia. Entonces el lugar tiene capas de pasado, de presente y de futuro, y por lo tanto va generando una relación y un significado. Cuando el espacio se convierte en lugar, acumula estas capas que acabo de mencionar y expectativas futuras en la frontera donde lo físico se entrelaza con lo imaginario y lo personal, según la experiencia, pero también en lo colectivo, porque tenemos muchos espacios de colectividad. Entonces, autores como Marc Aully, Henri Lefebvre enriquecieron estos conceptos. Aully introduce la idea de lugares antropológicos, donde hace como un llamado más cargado a lo que al significado cultural y el sentido, y donde la interacción entre el sujeto y el lugar fomenta la coexistencia social y el arraigo, mientras que Lefebvre, por su parte, analiza el espacio en 3 dimensiones, desde lo percibido, lo concebido y lo vivido. Van como alimentando un poco esta idea. Las perspectivas de estos autores ofrecen dimensiones esenciales para comprender cómo los lugares y su configuración impactan en la formación de modelos de pensamiento. Aquí llegamos a Lota y Coronel. Este es otro proyecto en el que trabajé, donde es un proyecto que observa estos espacios, estas espacialidades, estas materialidades, y las piensa como lugares que fueron habitadas por un momento, una época, un momento histórico, no tan lejano, y donde se desarrollaron industria. Claro, o sea, el trabajo cotidiano en este tipo de espacialidad, digamos. Entonces, yo aquí estaba digitalicé estos espacios y digitalicé herramientas de estos espacios. ¿Para qué? Para llevarlos a través de realidad aumentada, que es una de las prácticas que realizo, descontextualizarlas un poco y, o sea, no un poco, sino que totalmente, porque haciendo este contraste con nuestras espacialidades actuales de desarrollo laboral. Hoy día el 70%... ¿Ah? Puro tecnoceno. Claro. Y son las bases también de nuestros relatos actuales, porque no están tan lejos. Esto fue hace, ¿cuánto? ¿100 años atrás? Los 90. Claro. Entonces... Y actualmente el 70% de los trabajos en Chile está dedicado al sector terciario, que indica servicio al cliente, y que por lo tanto no posee lugares arraigados de trabajo. Todos sabemos que duramos 1 o 2 años máximo en una pega, y las pegas son en mall, en servicio llamado call center, o delivery directamente en la calle. Minería. O, claro, pero ese no es sector terciario. ¿Por qué? Bueno, entonces, ya, me saltó a lo que vinimos. Mediar materia, materialidad digital, técnica y territorios en entornos virtuales. Los 3 proyectos mencionados comparten metodología basada en la mediación técnica, la fotogrametría, el modelado 3D y la realidad aumentada se usaron como herramientas de representación y transformación. La fotogrametría permite capturar objetos de un mundo físico, una piedra, un silbato, una estructura industrial, para digitalizarlo. Pero una vez dentro del entorno digital, estos objetos son sometidos a procesos de edición, se pueden deformar, suavizar, expandir, derretir, etc. En este punto, el trabajo con software no es neutro. Cada plataforma ofrece posibilidades y límites,
permiten manipular vértices, texturas, iluminaciones, y esas decisiones formales son también narrativas. No hay un gesto técnico que no esté atravesado por una intención, incluso cuando ésta sea el error, la falla o lo incontrolado. Lo digital se vuelve en materia y uno, como editor, se vuelve un escultor o un obrero de lo digital. Esto implica asumir una posición frente al objeto, no como quien lo observa desde afuera, sino como quien entra en su lógica, digital de nuevo, lo desarma y lo recompone. La técnica es una forma de pensar con las manos, de pensar con los códigos, y la edición se convierte en una escritura. Quiero pasar un poco aquí. Esto tenía que ver con eso que estaba diciendo. La posibilidad digital, ¿cierto? Al final los software son herramientas, y como cualquier otra herramienta tiene límites y posibilidades, ¿cierto? Entonces entran a mediar un poco como qué es lo que uno puede o no hacer. Y aquí relevo aumentado. Bueno, la ontología orientada a objetos, especialmente en la formulación de Graham Harman, propone que todo objeto, sea físico o digital, mantiene una dimensión propia, no reducible a sus relaciones, funciones o usos. Esta perspectiva desplaza la idea de objeto como soporte o extensión humana, ya que cada uno de nosotros seríamos objetos también por separado, y lo sitúa como una entidad con existencia independiente, tanto así que posee una dimensión completamente inaccesible. Yu Hui extiende esta comprensión al ámbito digital, entendiendo el objeto digital como una unidad técnica activa. Su existencia está dada por sus operaciones, comportamientos y relaciones dentro de un sistema. No remite a un original ni actúa como réplica. Se vuelve uno en sí mismo, ¿cierto? Se trata de una construcción relacional que se inscribe en un entorno de código, infraestructura e interfaz. Los modelos 3D que desarrollo en este sentido no funcionan como copias, sino como configuraciones situadas que participan de una red técnica. Su activación, permanencia o desaparición dependen de condiciones materiales, estéticas o políticas que lo rodean. En este ecosistema, los objetos digitales tienen agencia y forman parte de procesos de producción simbólica más que de representación estática. Hui va más allá y describe el proceso actual de la tecnología como una transformación de lo inorgánico organizado a una inorgánica organizante. Esto es muy interesante con lo que voy a comentar. ¿Cómo vuelvo? Este proyecto, en la parte de realidad aumentada, al principio yo lo tengo escrito aquí, pero lo voy a ver presente. Lo trabajé en Metaspark, no sé quiénes sean entendidos con estos software, pero era para ser visualizado a través de redes sociales. Luego, en enero de este año, Meta decidió dar de baja todas las funciones que tenía para realidad aumentada 3D, y por lo tanto el proyecto quedó obsoleto, tal como las ruinas. Entonces tuve que cambiarlo, lo alojé ahora en una realidad aumentada web, y por lo tanto ya no está situado, digamos, porque puede estar en cualquier parte. Es un holograma, ¿no? ¿Ah? Es un holograma también. Son hologramas, por todo esto. Entonces, Entonces, este hecho, lejos de ser anecdótico, ¿cierto?, reveló algo fundamental. La infraestructura digital está atravesada por decisiones corporativas que afectan directamente nuestras posibilidades creativas. Así, los entornos de desarrollo se vuelven también territorios de disputa, y los métodos deben adaptarse o reconfigurarse. En este escenario, los modelos 3D fueron reinsertados en el entorno físico por medio de fórmulas de programación mixta, collage programático, ¿cierto?, cuando uno saca como librerías de un lado y de otro y lo puede realizar. Esta decisión técnica trajo nuevas preguntas, ¿cierto? La realidad aumentada fue pensada como activación. La imagen aumentada no reemplaza el lugar, lo atraviesa, lo distorsiona, lo comenta. Funciona como una capa especulativa, entendiendo la especulación como una herramienta y no como un fin, donde el lugar físico y el objeto digital negocian un otro relato. Entonces, a partir de todo esto, bueno, estos son como un poco los resultados de lo de mapa, de los silbatos.
Esto tiene que ver con los pictograbados del norte, que son extractos que están siendo impresos. Entonces, aquí estamos hablando como el diálogo entre materia, herramientas, como con estas mismas se puede ficcionar. Y quisiera venirme acá. En este tránsito entre objetos físicos y objetos digitales surgió una pregunta que articula esta investigación. Un día navegando por redes sociales me encontré con este meme que decía: ¿a qué edad te enteraste que no puedes dormir? Es porque los servidores del sueño están llenos y tienes que esperar a que alguien despierte para dormir y entrar al servidor. Esta frase abrió camino a la pregunta que cruza Server: si nos componemos de todos los paisajes que hemos habitado, ¿cómo habitamos? Y así como nos habitan también los territorios digitales. Esta frase va, este mundo 2D, ¿cierto? Porque al final vemos un holograma o un objeto 3D, pero está siendo mediado todo el tiempo por dispositivos planos. Por 2D. 2D. Y eso es como también una idea, porque en el fondo todo está plano, cómo vemos el holograma y qué holograma es en el fondo una ficción. Claro, son muchas preguntas. Entonces, ¿cómo estas plataformas nos habitan? ¿Qué implica la extensión? Porque además cuando hablamos o cuando pensamos en el Internet, pensamos como en una extensión infinita, como que podemos acceder a múltiples lugares o espacios, que parece como aparentemente sin bordes, ¿cierto? Pero que está totalmente inscrita y mediada por interfaces, que tienen sus propias narrativas. Entonces, podemos pensar la virtualidad como un espacio compuesto por microcápsulas de estar cohabitadas, sostenida por un macro mundo programado y administrado desde estructuras corporativas. Este entramado digital no es neutro y se alimenta de las interacciones que hacemos y el contenido que le proporcionamos a diario. Además de ser sumamente tangible, material tangible, ya que ocupa un espacio, acá estaba la pregunta, un espacio en el lugar territorio. Estos son el cableado submarino del Internet. Entonces, en los tres proyectos entendimos que el espacio físico en composición con los objetos y sus respectivas narrativas e historias configuran pensamiento y cultura. Reconocimos que estas narrativas pueden ser transformadas según los enfoques, como también lo mencionaba Cristóbal, ¿cierto? Como que uno puede agarrar algo y darle totalmente la vuelta al sentido. Y esa es un poco la invitación, como que nosotros agarremos lo que tenemos a mano y más cerca y lo sepamos poner en valor o como que le podamos dar una vuelta. También comprendimos que esta transformación no es un acto aislado, sino un diálogo constante, un intercambio entre lo que habitamos y lo que nos habita. Entonces esta ponencia no es una resolución ni una tesis concluyente, no sé qué más tengo acá. Sino que un intento de situar una práctica que utiliza tecnologías digitales como medios para desestabilizar lo que damos por hecho y para poner en valor situaciones cercanas, para construir, porque claro, como decía, son herramientas, lo digital puede ser una herramienta y tal como un cuchillo, esta nos puede apuñalar o ayudarnos a confeccionar ricos y nutritivos alimentos o narrativas, en este caso. Entonces, un poco la invitación es esta, como reimaginar desde el cono sur, que es el que habitamos, y que resignificar nuestra cotidianidad, que es lo único que nos pertenece en el ahora. El presente. Y bueno, y la tesis está toda aquí, no sé si puedo entrar. Sí, está acá. Esto es parte del server, aquí se ve gigante, pero están todos los proyectos y toda la cosita. Eso. Gracias. Bien, ahora sí, abrimos el espacio a preguntas, comentarios que tengan para Almendra, para Cristóbal, para Susana. Pueden ir levantando la mano, preguntando. Tenemos hasta las 5:30, así que 26 minutos para conversar. Puede ser menos, ¿sí? Pero hasta las 5:30 tenemos clase. Sí me parece muy interesante
como la imagen que comienza Almendra y la que termina, que creo que son exactamente iguales. No sé si podemos ver la primera. Sí, es la misma en grande. No, me refiero a la de las redes de internet. Ah, ¿esa? Y la de estas tecnologías rupestres, Ajá. que creo que son herramientas, no sé, la tecnología rupestre también son visualizaciones de datos. Sí. Como que desde ahí, esto para mí es lo mismo, estamos usando la misma tecnología, pero en otra época, quizá con un computador, una línea de color, pero es lo mismo, lo seguimos usando, como que de ahí viene también esto del ancestrofuturismo, como de tomar esas tecnologías y volver a revivirlas hoy en día, pero de otra forma. Sí. Hay algo subyacente ahí que va más allá de la materialidad del cable o otra cosa, sino que hay una idea debajo. O sea, agregarle a eso que igual es un espacio en disputa porque la ciencia te lo puede decir al revés, como eso forma parte de la misma lógica moderna de ver la cuestión, como todo lo medible y todo lo, lo que estaría haciendo esas personas de ciencia, como de opiniones. Y en realidad también va cambiando como la cosmovisión o como va cambiando la herramienta para hacer lo mismo básicamente. Hay un jarro que es muy bonito, que es precolombino, que sale un hombre poniéndose una prótesis de madera. Entonces como esta idea de extensión, de reparación mediante la técnica, y el objeto siempre ha existido, sino cómo va cambiando otra vez, sino que yo creo que por eso está la narrativa, es lo único de la tecnología que te dice que hay un cero y que a partir de todo lo digital empieza todo lo nuevo y es la revolución que hay básicamente. Es una narrativa también. Como fue la fotografía en algún su momento, también fue, bueno, casi todo. Sí, pues como fue la fotografía en su momento. Claro, por eso le pusieron la internet de las cosas, ¿no? A la revolución de la internet. Se rayaron todas las academias, empezaron a hablar de la internet de las cosas y empezar a hacer como estudios forenses de cómo remezclar o resignificar lo que ya está dibujado, diseñado, materializado de alguna forma al ser único. Y en ese sentido, Yu Gui dice eso, que en realidad ningún objeto es una creación humana, no existe la creación humana así, sino una reproducción de lo que existe en el entorno. ¿Cachai? ¿No? Si lo llevamos como a la tecnología y a la cultura oriental más que nada, todo lo que es observación y réplica de lo que hay en el entorno, de lo que hay como tú dices, donde se habita en cierta forma. Nosotros tomamos prestado el objeto y la herramienta en cierta forma y la hemos convertido en un relato de que somos los únicos que podemos realizarla. Como que finalmente los tópicos se repiten, ¿cachai? Siempre van a estar ciertos mismos tópicos, pero tomados de tecnologías distintas. Pienso en la fotografía, que hay unos locos que dicen que la fotografía llegó a cambiar la forma en que entendemos el tiempo y el espacio, porque podías ver un lugar, por ejemplo la muralla china, podías conocerlo sin estar ahí y no estando al mismo tiempo en ese lugar. Pero finalmente el tópico que hay debajo de eso es el viaje, ¿cachai? Lo pienso, voy a decir un ejemplo muy ridículo, pero pienso en Tinder, ¿cachai? Lo que hay detrás, ¿cierto? Es la relación, es el amor, es la aceptación, ¿cachai? Pero las formas, los formatos van a ir cambiando y se van a ir actualizando. Yo tengo, o sea, quizás una pregunta quizás, como que algo lo comentaste, Susana, de hablar como de este miedo de la tecnología también, como hay una repetición de la narrativa de que hay un avance que te va como a desdibujar o te va a borrar algo o a nosotros mismos también. Entonces la pregunta es, o sea, me gustaría oírlo a ustedes hablar o como cuál es su opinión respecto de esa narrativa en relación a como justamente lo que estamos hablando de lo tecnoancestral y una apreciación un poco por la tecnología, no viéndolo como algo que puede ser como una amenaza finalmente. ¿Entiende mi pregunta? Sí, es como ridículo porque creo que la primera vez que aparece la palabra robot es una obra de teatro del, no sé, del este, de Euroeste, no sé, de lo que es Europa, pero no es Europa, el tercer mundo europeo. Aparece la palabra robot y ya venía con esa premonición de que el robot, este golem diseñado por nosotros, iba a acabarnos de alguna forma. Y si lo pensáis es ridículo,
¿Para qué estamos haciendo tecnologías contemporáneas? Y apareció la IA y se va a acabar el mundo, el trabajo, y se va a acabar el agua. Bueno, eso es verdad, pero con o sin tecnología. Entonces, ¿por qué, o sea, inventas algo y te disparas a los pies inmediatamente? Siendo que, por ejemplo, el desarrollo técnico, como digamos de los pueblos ancestrales, netamente tenía que ver en coherencia, como dice Almendra, con el lugar en que habitaban. Es como pararse, observar, tengo un llano, aquí está el agua, entonces aquí construyo una ciudad y la ciudad está dispuesta en torno a todo lo que genera el espacio. No es como aquí que situamos ciudades en torno a nada, inventamos la cuestión, ¿cachai? ¿No? Entonces todo era coherente con el entorno y el desarrollo técnico también. No había un desarrollo técnico extra, no sé, porque aquí nosotros no sé, un cepillo de dientes que te lava los dientes solo. Es mi fantasía, que yo ponga la boca y que haga eso y yo no haga nada, ¿cachai? ¿No? Pero, ¿cachai? Tiene que ver también con esta cultura ancestral y con el discurso capitalista neoliberal del desarrollo del objeto PC, porque puta me va a funcionar, no sé, pues, los chinos, vaya un chino y tenés de todo y que dura 4 días, pero te sirve para sacarte el padrastro, no sé, ¿cachai? O no, como diseño de objetos porque sí. Y bueno, sobre también producción del mismo. Gilbert Simondon habla de la bajada de los objetos técnicos y se concentra en entender de dónde vienen los objetos técnicos. Pero si a Simondon lo mezclamos con un poco con el pasado filosófico, no sé, Plotino, no sé si lo ubican, Plotino, un filósofo entre Platón, por ahí, y él propone que todo deviene de una inmanencia. Y la inmanencia es una conexión directa con una divinidad, quieren llamarlo de alguna forma, después lo agarra Spinoza, la idea y de luz, con la idea de... Bueno, lo interesante es que Spinoza definitivamente define esta inmanencia o a este Dios como la naturaleza. Pero sin embargo, es una bajada de una conciencia cósmica. Pero esa conciencia cósmica no solamente como es de Plotino, si te das cuenta, en Spinoza hay una repetición de esa idea, por mientras en Asia estaba la misma conciencia del objeto y de la observación para desarrollar. O sea, yo creo que hoy en día deberíamos interrogar a los objetos. Alguna vez alguien me dijo, hay que interrogar el dato está, hay que interrogar y darle jugo. Entonces, interroguemos a los objetos también, así como todo, desarmémonos en el fondo. A pesar de que es una estructura material, también es un holograma porque está compuesto de un montón de cosas que no sabemos. En el fondo, la programación, quién la hizo, de dónde vienen los materiales, que es súper importante eso, porque en el fin y al cabo, si estamos hablando de América Latina, dentro de este relato técnico, nosotros nos situamos netamente como extractivizables nomás, ¿cachai? Otorgamos materiales, no lo desarrollamos y las industrias son cadáveres, son tecnoceno puro en cierta forma, porque por ejemplo ahora Huachipato que murió en Concepción, ¿qué va a pasar con esa infraestructura? No se va a convertir en un jardín infantil, o sea, lo mismo que pasó con la CCU. O sea, vamos generando cadáveres permanentes de nuestras propias cosas en realidad, versus el paisaje que se va degradando en cierta forma, por esta idea como del hiperobjeto que es el capitalismo finalmente. Sí, igual me gustaría agregar como a lo que preguntabas tú, que claro, o sea, en un momento lo mencioné y lo estaba estudiando como igual reciente esto lo de Yukui, como en términos de cómo, yo lo siento mucho como con ChatGPT, donde decía como lo inorgánico sí, la tecnología o los objetos eran organizadores, ¿cierto? Y ahora se están volviendo organizantes, en el sentido como de que nos van como ordenando y como también eso se va viendo como me habita, ¿cierto? Pero tú lo dijiste al principio, el cuerpo y el territorio también es una tecnología. Entonces, como no solo existen estas tecnologías que nos permean, sino que también está como, bueno, cuando uno es consciente un poco de esto, como que puede ir decidiendo también. Eso es lo que yo creo. Yo igual quería dar mi opinión en ese tópico porque está bueno. Ahí como que cuando llegó la inteligencia artificial, como este gran boom hace como 2 o 3 años, yo me acuerdo de unos titulares grandes que decían el fin de la educación. La inteligencia artificial viene a reemplazar todos los colegios, las escuelas, no sé qué. El fin de las leyes. El fin de las leyes, el fin de todo, el fin del mundo, medicina. ¿cachai? Sí. Y digamos, si uno va más atrás, uno puede ver ese mismo fenómeno con el internet, ¿cierto? El internet, el fin de no sé qué cosa. Después con los computadores, más atrás vas con la televisión, con la radio, y así tú puedes seguir haciéndolo. Nadie hizo un ejercicio de eso en clase. Y uno puede ir tan atrás que hay un texto de Platón donde él dice que la escritura es una tecnología que va a eliminar el conocimiento.
Va a acabar con el conocimiento, vas a tener solo la sombra del conocimiento porque la escritura. Entonces yo creo que una respuesta buena, que por eso yo creo que está tan de moda también, Yukui, es que él plantea esta idea de la cosmotécnica, ¿cierto? De que las tecnologías no vienen a reemplazarse y eliminarse unas a otras, sino que vienen a integrarse en un cosmos, ¿cierto? En una ecología de tecnologías en las que conviven y que cumplen distintas funciones. Yo creo que por ahí también puede ir una respuesta. Pero ese libro de Viverio de Castro con su esposa, con Deborah Aronofsky, está súper bueno porque plantea esa idea, porque siempre estamos hablando del fin del tiempo y porque siempre estamos buscando el fin del tiempo, porque al fin y al cabo no es el fin del tiempo, es el fin del tiempo humano. Claro. Pero él también dice cuántos finales ya han sucedido, a cuántos les ha tocado. Sergio Rojas dice que todos quieren ser parte del fin también. Claro. Como que nadie quiere pasarnos en la historia. También está como esa relación súper rara entre el fin y los finales, como el final y el fin. Como ¿por qué fin se hacen las cosas? ¿Por qué fin? ¿Cuál es el final que tienen las cosas? El propósito. Claro, como tiene por ahí. Porque uno quiere nuevos comienzos, uno siempre quiere nuevos comienzos. Final ahora sí. ¿Más comentarios, consultas? Cristóbal, esa investigación tiene relación con la obra que presentaste en el festival. Sí, tiene un poquito de relación con el tema de la memoria y de las tecnologías como de los territorios. Para contextualizar, hice una presentación en el último festival de toda la teoría del universo, donde presenté una obra que se llama Letanía, y que trata un poquitito de las relaciones políticas que hay con los territorios y con ciertos rituales espirituales, específicamente con las animitas, ¿ya? Y yo creo que tiene un poquitito que ver con el tema de la memoria, ¿cierto? Es un tópico que a mí no sé por qué no me gusta tanto el tema de la muerte, pero me ha llegado en todas las investigaciones y que tiene que ver con eso, ¿cierto? Como las imágenes, en el caso de Letanía, que tiene que ver con los modelos 3D de las animitas, de los posicionamientos de las animitas, de las narcoanimitas, ¿cierto? Son elementos de memoria, ¿ya? Elementos de memoria y elementos que las tecnologías permiten mantener en la memoria. Y en este caso tiene que ver con las imágenes, ¿cierto? Como las imágenes son configuradores de memoria, pero no memoria solamente como de recordar, sino que con un contenido político. Ese es un tema que hemos visto miles de veces así en todos lados, pero que creo que toma una nueva lectura a la luz de las tecnologías, ¿cachai? A la luz de, no sé, la fotogrametría, ¿cierto? Los hologramas, el láser, las proyecciones, ¿cachai? Como que creo que es interesante como ir analizando los elementos políticos que van configurando la memoria y tratando de ir actualizándolos y poniéndolos en contexto. O como la van borrando, por ahí también dicen que También. los archivos son manipulaciones de la memoria también en forma cómo se archivan, qué archivo. Claro, ¿quién hace la historia, cachai? ¿Qué archivos digitales quedan, por ejemplo, de esto de la cárcel de San Miguel, que es lo que se dice en la prensa? ¿Quién controla esos archivos? Grupos económicos, ¿cachai? Grupos de poder y así. Entonces también tiene un poquitito que ver con eso, con rescatar como lecturas de la memoria que tengan posiciones políticas y estéticas no hegemónicas. Yo creo que para cerrar hay un punto importante aquí y creo que es vital hoy en día, sobre todo este año, que pensemos lo siguiente: ¿por qué las narrativas de la derecha no pueden ser invalidadas? ¿Por qué ganan terreno? Versus las narrativas de su... Yo no me posiciono en la izquierda porque no sé si hay una izquierda en Chile, y por mí es muy raro y creo que todo es derecha en cierta forma o por partido. Pero sin embargo, como ganan territorio, o sea, en el fondo se quema una cosa en Santa Juana y al tiro le ponen una mapuche, están enojados. O por ejemplo que no hacen un museo de la memoria en Concepción y dicen no, porque queremos el REC, ¿para qué queremos un museo de la memoria? Entonces viene el gobernador que es de derecha y dice vamos a perder plata y no sé qué cosa, el turismo y la memoria va a quedar ganar, ¿cachai? ¿No? Entonces como que la gente dice, oh sí, el festival REC que no sabemos si se va a mantener para siempre versus memoria, de cierta forma. ¿Cuánto lleva el REC? 10 años. 10 años. Tanto. Sí, hay un tema igual. Bueno, Sí. porque Es es como... una cosa de que la izquierda tiene algo de construir unas narrativas súper largas y como que estamos en un momento que como medio colador de que las cosas largas medio se fragmentan y como que igual hay una persistencia de la izquierda o de lo que pueda llamarse izquierda de generar esas narrativas consistentes y como
estructuradoras y grandes, que no está pudiendo pasar por el colador por el que estamos existiendo, como por este colador de la digitalidad. Como no. Este es un siglo como del fin de las narrativas. Pero yo creo que hay formas, porque yo no creo que exista el fin de la narrativa. Yo creo que hay formas de pasar por esos coladores que no sabemos cuáles son, pero existen. Acá. No, pero No, más allá también. Por igual. ejemplo, está Río Augusto Blanqui, como les decía, con ese librito, si lo leen, es muy chiquitito, tiene 40 páginas y cada vez que lo lean recuerden que es una persona que está en la cárcel mirando por una reja escribiendo un libro, un tratado de física siendo él no físico, que habla sobre las materialidades de la composición del universo para hacer una apología de cómo finalmente la sociedad vale hongo y que él dice que las revoluciones van a seguir sucediendo siempre, nunca va a dejar de haber revoluciones, siempre que haya un impulso porque, no sé, de todas las cosas del humano como la justicia y todo lo demás. Entonces ese es el eterno retorno, entonces lo vemos en las narrativas digitales, lo vemos en las narrativas tecnológicas, lo vemos en el desarrollo, entonces no va a seguir. Lean ese libro, de verdad, es muy bonito. Maravilloso. Se llama La eternidad a través de los astros. ¿Y de quién es? Luis Augusto Blanqui. El prólogo es más largo que el libro. De Luis Augusto. Augusto Blanqui. Luis Augusto. Sí, eso te entendí. Blanchi. Blanqui. No sé cómo se dice en francés, pero no me gusta. Con K. No sé cómo será. Con CH, Blanqui. No sé si es Blanqui, creo que es con Cuy. Uy, lo vi. Blanqui. Sí. Vale. Anotado, lo voy a poner. A ver cómo lo agarró la inmanencia. Ese me huele corriente. No, lo tenían castigado porque siempre había una revolución, se subía al carro y como que siempre tenía este impulso de que estamos todos empatados con la revolución. Entonces como que estuvo preso. Era inspirado. Sí. Eterno preso. Bien, le damos un aplauso entonces a... Y tengo aquí unos reconocimientos para su mesa. Ese es reconocimiento para Almendra, para Cristóbal y para Susana. Muchas gracias. Así que muchas gracias también. Muchas gracias por asistir a la mesa. Están cordialmente invitadas a las otras actividades que tiene el Congreso. Ahora a las 6 tenemos 2 mesas más y 2 presentaciones de libros.